Bueno, nuestro invitado de hoy tiene algunas particularidades, pero antes de anunciarles las mismas, nosotros vamos a conversar con Francisco Matos Mancebo. Esos apellidos son muy sureños, pero él representa al PLD por la provincia de Santiago en la Cámara de Diputados. Preside la Comisión de Medio Ambiente, es un PLDista muy aguerrido y bueno, aquí está con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenido, ¿Dan diputado. tiempo ustedes que nos invitaban? No, usted que se nos Pensé que había hecho algo yo a este programa. No, usted. ¿Quién sabe? Revise, vamos a ver, quién sabe si hay Lo que he algo hecho, he pendiente. revisado. Pero mire, yo tengo aquí en el guión, yo sabía que usted era del sur, pero yo dije, no, hombre, ese hombre se olvidó de esa tierra árida de por ahí. Pero me dicen que no, que usted ahora va a cambiar de domicilio y se va a mudar a Independencia. Yo cambié de domicilio ya. ¿Ya? Claro. Para usted votar por sí mismo. Volví a la calle María Trinidad Sánchez, número 15, municipio de Mella. Ahí están mis dos viejos. Pero ¿y por qué usted va a dejar Santiago? Sí, una ciudad tan bonita. Mira, la verdad es cosmopolita que y yo todo siento eso. que ya acabó mi tiempo allá en Santiago y que me tuve que ir de mi tierra precisamente por lo que tienen que hacerlo hoy todavía, la juventud que se graduó de bachiller. Falta Yo de soy empleo, la ¿no? primera promoción de mi liceo en Mella, o sea, el liceo que se oficializamos, yo fui bachiller, soy el primer bachiller de ese liceo, De ese liceo. mi ¿Y generación. se fue a Santiago? Me tuve que ir a Santiago, porque después que tú te haces bachiller allá en el sur profundo, o íbamos a San Juan a estudiar en la área Montaz para maestro, o se enganchaba uno a la guardia en la academia, o se quedaba echando días de trabajo allá ayudándole viejo con la finca. Entonces yo decidí no ir a la UAST, que era muy convulsa en los años 80, 84, 85, y decidí irme a la Pucamaima. Pero usted es un hombre de Pero usted es dinero. un adinerado del sur. En el de 84. Mella. Usted es el único rico que hay ahí en Mella. Óyeme. Déjenme Oye, terminar de ¿dónde se decirle. No, pero que usted. Déjenme oye, terminar de A la decirle. Puca, en el La 84. Pucamaima en esos años tenía a través de crédito educativo, crédito parcial o total para los buenos estudiantes, entre comillas, de los diferentes liceos. Entonces yo caí ahí y me decidí atravesar la cordillera central después de hacer ¿A mulo o a la... Vehículo. Yo creo salí que fue realmente en vehículo. el camión del correo. Y entonces, de Jimaní entonces se a- muda a Santiago, Me fui a estudia en Santiago, Santiago, se casa en exactamente. Santiago. No, me casé en Cabarete con una joven de un ¿Puerto niño de Plata? Puerto Plata, Moca. No. Una muy buena mujer, la madre de mis hijos, mi única esposa hasta hoy, 25 años, que me voy a casar con ella otra vez. Ok. El 4 de octubre. Pero entonces 23 defínase, de ¿usted es de octubre. Independencia, de Santiago, de Puerto Plata o de la capital? Yo soy oriundo de Mella, provincia de Independencia. Hice buenos amigos y fui precandidato a síndico por Sosúa en el año 98. Oh, Yo te estoy padre. Y diciendo, diputado 2 veces por yo te Santiago. estoy diciendo que hay problemas. Francisco, entonces, ¿Y se graduó en causas- Santiago? Sí, claro, 2 veces, 3 ¿Usted veces. abogado? No, yo soy ingeniero en genética animal, o sea, ingeniero agrónomo, mención producción animal, especialista en genética y nutrición animal y medioambientalista y tecnólogo en alimentos. Pero o sea, mire, siempre dedíquese a está- bregar con los digo, ahí en el Congreso hay muchos animales, pero dedíquese a bregar con los otros animales. Precisamente no brego con animales porque me di cuenta que no es el problema, no es la solución. La solución es política. Aquí el problema de la agropecuaria es política. No es falta de producción ni quien quiera producir. De hecho, experimenté con algunos programas muy bien todo. Yo creía que era con algunos colegas suyos que usted No. había experimentado. No sea así a nivel. No, pero- Recuérdate que esos colegas míos y esas colegas mías son elegidos por el pueblo. Es por que los en el pueblos. pueblo hay gente animal también. Claro, precisamente. O sea, Entonces, ellos yo- representan ese el sector. pueblo. Yo insto Entiéndase a que los los animales del intelectuales, a la pueblo- gente de verdad preparada que aspiren, que cursen ese trance, que te puedo asegurar que no es fácil. Diputado. Y lleguen a la Cámara de Diputados. Diputado, lo que pasa es no tienen esos 20, que hay 30 millones de pesos hay para unos llegar. pobres. No son tantos. Lo que es pasa un chin es- menos. Un chimeno, 25. Diputado, lo que 15. pasa es que hay un pueblo. A juzgar por mí porque no tenía más. tú ves. No, porque hay una combinación de el menudo con el liderazgo. Hay un problema con el aquí trabajo en este país social. que es una conquista democrática. Y mire, Como se le diputado, llamó el voto preferencial, en vez de ser para la democracia un beneficio, se es pervirtió perjuicio. el voto. Porque ahora lo que ha pasado es que el voto es mucho más caro. Sí. Pero además, la responsabilidad del diputado es menor. Pero, porque tiene que diputado, hacer tantas cosas para llegar ahí
que al final, ¿a quién yo represento si compré los boticos eso? Pero O sea, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tantos? Porque el pueblo votante, hay un por ciento del pueblo votante que es animal. Lo del animal, No le sin que el digas animal así. se me ofenda, tiene que ver No hay poco conciencia, hay que trabajar la con la conciencia. inconsciencia. Entonces, ¿qué porcentaje de esa población inconsciente, de esa población animal, porque no tiene capacidad de hacer ciertos juicios, por eso es lo de animal, para que no se me ofendan los animales, está representada en el Congreso? no, no te puedo decir. No. No tengo tiempo para eso, mi niña. Yo tengo un trabajo muy arduo. Las comisiones que yo dirijo y que formo parte son muy activas. Medio ambiente, usted la preside. La de medio ambiente, que siempre hay trabajo. Si tú observas y buscas en Pero las como que uno redes, no ve los resultados. te das cuenta de que nosotros, bueno, vengo de una reunión ahora Sí, bicameral. pero usted tiene muchas reuniones. La ley hacia del agua, afuera. por ejemplo, que es tan importante. La de residuos. Pero la del agua tiene mucho. 28 años y tuve que salir picado de ahí porque tiene que saber por lo esto. Tú juntas a dos científicos a discutir un tema y se ponen de acuerdo muy difícilmente. Si son 3, la dificultad aumenta. Si son 5, Caos despídete que no va a ser ¿Y posible. cuáles eran los científicos que usted Aquí tenía? hay varios muy buenos, pero 28 años dando vuelta a una ley, ya no solo eso, que en 28 años se nos han secado muchos ríos y Claro. arroyos. La y ley se ha lagunas. desactualizado sin aprobar. No, pues por eso es que hay que trabajar hay cada que- vez más, porque la cosa está avanzando. No existía en ese entonces cuando comenzamos a estudiar el calentamiento global y el cambio se hablaba de climático. eso. Ahora hay que incorporarlo. No existía esa vulnerabilidad del país nuestro al cambio climático que Pero ya se está algunos viendo. entienden, diputado, que la ley de agua tiene algunos acápites que son, si se quiere, una llave para la privatización del No, servicio. no es así, no es cierto. Pienso que la gente que piensa así tiene el deber de buscar, de ver el proyecto. Lo que ha pasado es que ha habido giros, que ha evolucionado, precisamente porque el tema agua ha evolucionado en todo el mundo. Este país todavía tiene la dicha de tener mucha agua, pero tenemos la obligación ya de regir el sector agua, controlarlo con el Ministerio de Medio Ambiente y hacer lo que haya que hacer para recuperar zonas que hemos estado perdiendo. Se han hecho varios trabajos. Nosotros aprobamos la ley de biodiversidad, la ley de foresta. Ya está en agenda para discutirla en segunda lectura. Por lo menos en la Cámara de Diputados será aprobada una ley neurálgica. La ley de residuos. El fin de semana que vienen 8 vamos ya de retiro definitivo porque no hay otra forma de tú lograr un trabajo eficiente de los diputados y diputadas si no nos retiramos a eso exclusivamente. 3 días para traer el informe ya definitivo de la ley de residuos en un país de vocación turística, que su economía depende del turismo, y el turismo es totalmente adverso a la basura. Claro. Y aquí hay un problema de basura cavernícola, prácticamente de la Edad Media todavía. Y con la ley Pero que que se ese tema- regularía. La ley viene a cambiar definitivamente lo que es el caos actual de los botaderos a toda una industria, como debe ser de los residuos. Pero ¿quién a cambiar. regiría esa industria? Bueno, ¿Sector privado? primero la ley va a alcaldías? servir de garantía jurídica. Nadie va a invertir, ni nacional ni extranjero, en un país donde no haya garantía jurídica. No, claro. Eso es lo primero. Y ahí está definido cada papel de medio ambiente, de los ayuntamientos, de salud pública, de educación, en fin. Hay 7 leyes de corte medioambientales que con la del agua y la de ordenamiento territorial, que es la más importante de todas, todavía no se ha tocado Sí, la a fondo de Sí, ella, eso es un porque eso tema implica pendiente. ordenar las tierras, ordenar los sectores. De hecho, Eso indica que tierra fértil, le puedo hablar de mi pueblo, donde tú ves lugares, pasas hoy y dices, ahí hay un arrozal, qué hermoso, y pasas al año siguiente y hay un gran proyecto habitacional. exactamente, eso tiene que... ¿Esto lo va a regular esta Claro, ley? no es la ley de residuos como tal. No, la ley de reordenamiento Claro, territorial. sí, la de ordenamiento territorial, lo primero es que te sanea. Y cuando descubramos, ¿verdad?, a dónde hemos llegado con el desorden, es que va a haber isla y media. Cuando decidamos cuántas tierras tenemos en papel. O sea, aquí hay tierras que tienen 5 títulos, 6 títulos. Entonces, eso hay que regularlo, hay que sanearlo. Frank. Cuando lo saneamos, entonces vamos a clasificar las zonas y vamos a zonificar los terrenos Y no- de acuerdo a la vocación que Y, tengan. ese reordenamiento, esa ley, ¿estaría haciendo esquina en algún momento con el trabajo que está haciendo la Comisión Nacional de Titulación y el CEA? Claro que sí, es obligatorio, es obligatorio. Por eso es que hay que sanear las tierras. Por ejemplo, ¿cómo tú permites que en Licey,
en Moca, que son los únicos suelos dominicanos 1A, te estén sembrando varilla y cemento. ¿Y dónde vamos a producir los alimentos? Ah, no, que vienen los invernaderos. Sí, pero espérate. No han llegado. Espérate. No, y no es lo No no es lo podemos mismo. depender de eso. Entonces, la tierra con vocación forestal, que aquí hay una vocación forestal extraordinaria, pero bueno, tú siembras, por ejemplo, en el caso nuestro, en San José de las Matas, iniciaron unos programas de siembra masiva por contrato con el Ministerio de Medio Ambiente para ser aprovechado, lo que se llama planes de manejo forestal. Ah, pues tú ves de pronto 5 camiones bajando llenos de madera y eso alarma a la gente por desconocimiento. Bueno, eso fue un Porque señor sí, que es de un plan de creyó manejo. hace Que creyó 40 claro. años en Y eso y sembró ahora para eso. tú no lo puedes atacar por eso, pero hay confusión, sobre todo en un país donde la todología es la principal carrera. Aquí una gente va a hacer un curso de una mañana y se dirige un experto. No un experto, Y con especialista capacidad, se llama, exactamente. especialista. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlo en consideración. Por eso, para su información, también el lunes tendremos, por parte de la Comisión de Medio Ambiente, la última vista pública sobre la Ley de Educación y Comunicación Ambiental. Educación y comunicación Sí, ambiental. es obligatorio. Hay que ¿Qué plantea esa cambiar. ley? Brevemente, Eso obliga a educación como tal, tanto básica, intermedia, secundaria y universitaria, a que nos ayuden a cambiar El chip. el chip del dominicano, Una que ya materia, nosotros como no tenemos remedio. La muestra de que esto no no, funciona. es para que apostemos a las nuevas Sí, generaciones. porque aquí hay una educación titular, hermano. O sea, Sí. tú tienes 3 títulos, pero botas basura en la calle como el pata bestia. O sea, ¿dónde ¿De está qué la te educación? sirve? ¿Dónde está la instrucción? Te come el semáforo en rojo. No hay una conciencia plena de la sociedad, a pesar de que somos un país muy sucio para ser turístico. Bueno, una información. Yo me dediqué a estudiar un fenómeno que mi hijo menor me hizo reflexionar. Papi, ¿por qué matan tantos perros en esta época? En la Verano. autopista Duarte. Ah, ok. No, coincidencialmente con la pelota. Sobre todo cuando Licey y Águila se baten al final. Óyeme, es verdad, ¿tú sabes qué pasa? Que el trasiego de gente tránsito, sí. de ida y El vuelta, tránsito comprando desorganizado. en las paradas Ajá, la la chuleta, longaniza. el pedazo de pollo, la carne, botando a la Alimento, autopista. el en el perro se centro. siente atrae al atraído a perro. él. El perro se siente atraído y matan al pobre perro. Entonces tú tienes una sociedad en donde no ha habido conciencia todavía de gente que te frena la guagua de concho para que tú puedas tirar la basura. Así es. Y no hay consecuencias. Y escupir. Esa ley de residuos viene a controlar todo eso. El que ensucie va a tener que pagar. Eso a la Aunque buena, eso se contempla en sanción. las a la leyes mala. actuales. Claro que no. Pero no, sanciones no. de verdad. No Las están- leyes municipales, No, por Dios. Es que el medio ambiente es su gran problema, Nivelka, es que ha debido hacerse en el Congreso en los últimos 18 años que tiene la ley de 6400, una serie de leyes sectoriales que no se han podido hacer. Entonces la de residuos es específica, porque es muy general. Es una ley marco. La ley de medio ambiente actual, 6400, tiene boca, pero no tiene dientes. No tiene Tiene dedos, pero no tiene garras. Entonces no tiene sentido, nadie paga. Ok, tú No hay puedes sanción. decirme, mira, vamos a comenzar con bajar un poco la emisión de CO2, o sea, monóxido de carbono, a través de controlar realmente los vehículos. La llamada revista, aquí no se pasa revista. No, pero de la tenemos que revista, introducir en Fran. esa parte cómo pasamos revista para que los vehículos que están por ahí andando como perros Bueno, por la su ley que parte. crea el Intran. Tú me tiene- entiendes, pero tiene que haber una Tiene ley tarea. exclusiva que persiga Yo quiero eso. pedirle su permiso, su anuencia, para ir a una pausa comercial, para retornar con esta interesantísima conversación con el diputado Francisco Matos de Santiago, pero que vuelve para el sur. Ya volvemos. Continuamos con esta interesantísima conversación con el diputado Francisco Matos, representante de Santiago. Fran, hablábamos de sanciones. Estamos hablando de que hay varios proyectos de ley que vienen a regular el tema medioambiental, pero lo medioambiental está intrínsecamente ligado a la educación de la gente. Ya tocamos el tema de que se está haciendo la educación ambiental para que desde la escuela comencemos a formar a nuestros niños para que sean hombres educados en el mañana y sepan que tirar la basura hace daño a la sociedad. Ahora, las sanciones de esa ley en un país donde la gente solamente respeta lo que es coercitivo. Y tú sabes que el caso de los residuos en República Dominicana pueden convertirse en toda una industria. Hay un ejemplo ahí en Santiago de los Caballeros, que no va a necesitarse sancionar a nadie.
a medida que se hagan las cosas como hay que hacerlas. Naturalmente, yo le propuse a Domingo Contreras, que es hoy en día uno de los funcionarios más importantes en el área, ¿verdad?, que tiene que ver con residuos, ese programa de Dominicana Limpia, que es un interesante proyecto del presidente bastante Medina, ambicioso, y que en la ley de residuos se contempla un bono verde, en acuerdo con los empresarios, porque ese proyecto tiene que ser sustentado en el tiempo, para impactar 14 botaderos que hoy tenemos, ¿verdad?, y que las cosas cambien. En Santiago hay un programa muy interesante. Ahí está Nene Cabrera con un gran proyecto que ha industrializado la basura. Lo que eran 400 y pico de buzos, ¿sabes lo que es un buzo, no? Sí, claro. Hoy bajaron a 310, 320. Los otros eran haitianos sin documento. Y tú sabes lo que implicaba eso, ¿no? Tuvo que dejarlo fuera. Pero hoy en día tenemos 300 y pico de empleados de una empresa que te recibe los mismos residuos. Y eso, que todavía no tenemos la conducta de clasificar en los hogares los diferentes residuos, que será mucho más fácil. Pero yo insto a que conozcan ese proyecto. Hacia allá que tenemos que ir, no es tan difícil. Buzos ahora son empleados formales. Claro, de una empresa, pero que con manejan. overoles, con botas, con con protección, con bozales, con casco. Oye, ha dignificado al ser humano, que era una basura más dentro de la basura. Dentro del paquete. ¿Y qué pasa? ¿Se clasifica y de ahí? Claro, se clasifica, se recicla lo reciclado, lo que es reciclable. La empresa se encarga de vender su producto, ¿verdad? Y lo que va al vertedero realmente es un porcentaje muy bajo. Se está estimando que es un buen proceso, es un buen proyecto de reciclaje empresarial, más del 3%, 5%. Eso en Santiago. No pasaría en cualquier parte del... Pero Nene, ¿y dónde lo está haciendo en Santiago? Claro, en Santiago, porque ahí Cabel decidió, ¿verdad? Se arriesgó. Pero se están arriesgando todavía porque la Pero ley no Nene lo está existe. haciendo como empresario. Como empresario. Bajo un riesgo, porque no hay garantía. O sea, tú no puedes dejar un empresario que invirtió en dinero que si cambió de alcalde, cambió. Espérate. Así No. Me doy a entender por qué es importante la ley. Y la continuidad del Estado. Exactamente. Ese proyecto me dice a mí que no hay que sancionar mucho a nadie. No, que Más se lo dieron algunos porque era un aliado. que persisten en seguir violando la ley, no importa cuál ley No, sea. no. Y ya a esa gente hay que darle con fuerza. Diputado Matos, vamos a pasar al tema político. Partidista, pero antes, y a propósito de sus futuras aspiraciones por la provincia de Independencia y de su especialismo en el tema medioambiental, yo estaba conversando hace poco con el director de minería, que es de esa zona, el señor Alexander Matos Erasmi. Y en una conversación informal nos dimos cuenta de que una parte importantísima del país es parque nacional, es concesión, es zona protegida. Eso es bueno, pero también frena algún desarrollo, sobre todo en el orden turístico. Por ejemplo, vimos el lago Enriquillo, eso es una riqueza, pero en toda la zona del lago Enriquillo no hay un hotel, no hay nada de eso. Y él me decía, bueno, que tampoco se puede hacer porque eso es parque, eso es zona protegida. No, está exagerando. En ese sentido, Está exagerando. entonces le pregunto a usted, ¿entiende usted que nosotros debiéramos repensar la utilización o el destinar algunas áreas como áreas protegidas, o quizás es un área protegida pero puedes desarrollarla a cierto punto? Y le pregunto al lago porque está en la provincia a la cual usted pertenece. Claro, mira, déjate decir algo, aquí hay una confusión muy grande. El lago es una riqueza en tanto se puede aprovechar por el desastre que hubo, de que aumentó el caudal de agua y atrapó a unas 420,000 tareas que eran dedicadas a agricultura y a ganadería. Pero sabiendo que el lago utilizó su espacio, Claro, que fue una falta de planificación histórica. No vayan por ahí. Hay un fenómeno que todavía hoy no se sabe qué pasó. Sí, pero creció, Ahora, no es una superó la realidad cota cero. Que ya nosotros tenemos la obligación de responder a eso. Lo que yo no entiendo cómo no aprovecharon esa masa de agua. ¿Por qué? Porque tan pronto sube una masa de agua a ese nivel, ahí los fitoplancton y zooplancton son suficientes para tú producir, por ejemplo, productos pesqueros, tilapias, carpas, jaivas, siricas, en fin. Hay siempre hay alternativas. Mientras tanto, ahí hay un daño grande de 420,000 tareas bajo agua y salada. Muy salada. Porque es muy salado. ¿Qué pasa? ¿Hoteles para qué? No, pero es fue una interrogante, no es que sea eso. Bueno, pues mira, a eso no es yo que sea voy eso. a la Puede zona. ser otra industria. Yo voy a la zona de eso. La industria pesquera. Debo decirle al pueblo dominicano, a ustedes, mis amigos,
no pueden decirme, va a aspirar para allá. No. Yo voy a llevar. Exacto. Yo voy a llevar, no a buscar. Yo soy diputado actual, que Santiago me dio, ¿verdad?, esta anuencia. Yo le voy a tomar tiempo prestado a Santiago para irme a mi zona original, para que con un trabajo conjunto, sabiendo que se tiene que desarrollar en cualquier momento, el problema fronterizo es un problema latente. Se creó Que hay una que ponerle comisión atención. esta ¿Qué semana. comisión? Eso no es cuestión de comisión. Hay una realidad ahí auténtica. Pero pues su en presidente Pedernales, que lo hizo. en Jimaní, en Elías Piña, en Dajabón. Y aquí que hay, Neiva, por ejemplo, pertenece a la ley 2100, Sí. 2801, perdón, de desarrollo fronterizo, pero que nunca se aprovechó para fomento allá. al desarrollo. Entonces, se va a explotar Barahona y Pedernales turísticamente. Entonces tendremos nosotros que conformarnos con los guachimanes, con los bartenders, con las amucamas, con los jardineros. No hay que ir a preparar gente. Esa gente, claro. Técnico turístico en muchas de las Y a eso usted va a ecoturístico, porque es lo que le voy a decir. Para mucho orgullo de nosotros los sureños, que yo no le llamo sur profundo, sino sur fecundo, llegas a Canoa de Barahona. ¿Y cómo usted combina la Aguas aire? termales. Oigan este recorrido, dígame. que ojalá ustedes me acompañen un día. Llegas a Canoa, aguas termales, turismo de medicina. Así va a ser, ¿no? Sigue más adelante, Laguna Rincón, junto con los humedales del Bajo Yaque del Sur. La Laguna Rincón fue declarada en el Acuerdo de Ramsar, 1975, lugar predilecto de aves migratorias. Oye, preparemos, muchachos, que sepan de aguas termales, que sepan de esas variables de aves y flora y fauna que están en Laguna Rincón, que es un lugar predilecto reconocido en todo el mundo como lo que es. Sigue para adentro, Parque Nacional Bauruco. En ese Bauruco central, tú estás a 32 grados centígrados en Playa de Barahona, 35 minutos estás en 14 grados en el Cachote. En el Cachote de Barahona, ¿tú sabes qué implica eso? Es un bosque latifoliado, bosque húmedo. Oye bien, en el mismo lugar, tú tienes ahí la ruta de las jibijoas. Son unas hormigas grandes. Eso pica mucho. Sí, pero son animales muy interesantes. ¿Qué es lo bueno de ellas? En muy pocas partes del mundo tú encuentras, más que en África, galerías de arcilla en pilas larguísimas. Hecha por de las esas- jibijoas. Por las jibijoas. Entonces, la ruta de las jibijoas, que es interesante guante que me tengo que poner. ecoturísticamente. No, tú no ¿A tienes que usted no poner- le han picado no las tiene jibijoas? Mucho. Yo, Ay, incluso eso pica. yo he tenido un hacha en la mano con un cambrón, después de haber llovido 3 días después. Entonces sígame la ruta en el sur, entonces. la ruta para de irme a las la bromelias, política. la ruta de las... Bromelias. Sí, las En bromelias. el sur. Sí, claro. Pero La en el ruta sur no de- llueve, ¿cómo se da? Mi hija, te estoy hablando de un bosque es que tú no lo conoces. Ok. Ah, que no. Eso es en el sur. La ruta de los flamboyanes, que llegan hasta Polo. La ruta de las orquídeas. ¿Dónde? Allá en Cachote, porque tú no conoces tu país. El Parque Nacional Jaragua. La Laguna de Oviedo. Otro santuario de aves migratorias. Tú sabes que ahí es que las águilas hacen Sí, su, ya, ahí hacen sí, su ya, ahí ritual sí. amoroso. Sí. De verdad, a cierta época del año eso hay que verlo. Tenemos a Bahía de las Águilas, a Pelempito, en el mismo Parque Nacional Bauruco, 33 grados, a orilla de allá de la playa de Cabo Rojo, 25 minutos adentro, 13 grados centígrados. Y si tomas esa cordillera, Mire, ya pasó la entrevista en el paseo. no, espérate, falta mucho. Ah, no. Tomas el oeste y llegas a Puerto Escondido de Duvergé. Por ahí dentro, en lo que es en la Sierra de Bauruco. Ese espacio entre Sierra de Neiva y Sierra de Bauruco culmina allá abajo con el lago Enriquillo, la isla Cabrito, las Caritas de los Indios, las aguas sulfuradas de Boca de Cachón y Duvergé, las aguas frías de las Varillas, 14 grados centígrados después de cruzar todo un desierto prácticamente, un oasis al sur. Todos esos recursos que tú tienes que ver para ti. Ministro Y tenemos de Turismo carreteras para el sur. para penetrar por allí. La mejor carretera, ¿te acuerdas que el lago nos quitó la que había y hubo Sí, que hacer una sí. nuevecita? En esa carretera Llena de hizo policía acostado, Vin creo Diesel, yo. su última película esta de Rápido y Furioso. Ah, esa es la zona que Diputado, sale allí. ¿por qué cuando uno coge para el sur tiene que, como dicen, presinarse? Porque Bueno, hay porque muchos no va- policías porque no vas acostados, muchos conmigo. policías. ¿Por qué? Te hago la cosa tan sutil y te hago Y- tan y Que difícil ni fácil. cuenta que me ni doy. cuenta te vas a dar. Pero la Dios gente del mío. sur no se encarga de vender el sur. No, es muy difícil porque la gente del sur que pudiera venderlo hizo como yo. Se fue. fue. Tuvo que irse, no que me fui, Ah, pues, tuve que ¿se ir. fue? Sí, era muy Entonces, difícil. yo voy para allá para terminarles esta parte con un proyecto muy ambicioso, con unos chinos, amigos, que le planteé la situación. Ahora como China y Norteamérica están medio Están medio por peleados asunto de por los los Ya tenemos aranceles. embajadores. en Ahí Chile. hay 5 proyectos en carpeta y yo me encargué de desarrollar la zona franca binacional de Jimaní.
Estamos en el proceso de conseguir los permisos, ya estamos casi terminando, y los chinos tienen 5 cartas. Eso es algo parecido al Grupo M, en Dajabón. Exactamente lo más que o es menos. Codevi, pero Exacto. no solamente en textil. Había una fábrica de pastas y cereales, fábrica de pañales, fábrica de zapatos, un ensamblaje de motocicletas, pero de este lado haciendo 4 de las piezas, como el chasis, el timón, el asiento. ¿Y cuándo estaría los ese proyecto pedales. en ejecución? Mira, es cuestión de que nos me den el permiso. ¿Promedio? No te ¿Tiempo puedo decir aproximado? porque ¿Un los año? chinos están aquí. ¿Lo inaugura, Danilo? Y ahora con el acuerdo que hicimos con China, se va a agilizar. Darío Va a va- depender. Danilo, ¿Lo inaugura va- Danilo antes del Bueno, 20? recuérdense que eso va a depender de la ley 2801. Y la ley 2801 ha sido bombardeada siempre por la empresa. No, pero está, la ley está vigente. No, se termina en el 21, ahora en el 21. Terminó. Ah, entonces si no se Estamos extiende, los chinos peleándola están en para peligro. La extensión. extenderla. Porque Es que hay si que no hacerlo. peligra la Los chinos no van a inversión meter sus china. cuartos si No. no hay garantía de que va a continuar. Tiene que darle un Pero apoyo esa como la pila ley nacional va a generar entre 15 y 20.000 empleos en esa zona. Yo te pregunto, Oye, usted lo gracias. hay Usted tanto es empleo el senador allá. del sur completo. Entonces iba a No, haber el Cibao se va a ir emplea- para el sur. Yo no digo el Sí. Cibao porque el Cibao está muy bien. Pero Barahona, el caso de Cabral, Salinas, que están cerca. Se van ¿no? a mudar a la frontera. Gente de Bauruco, que estamos cerquita ahí mismo. Creo que sí. Pero si el Que dominicano se podemos va... generar recursos. Y sobre todo va a y detener la modus inmigración. vivendi para que la gente nuestra se quede allá. Correcto. Ahí vamos a necesitar médicos, ingenieros, Periodistas. e industriales. Y usted se va para allá. Yo, claro que ya me fui para allá. Sí, usted se mudó para allá. Pero Ay, ¿qué ¿tú tú crees? llamas mudarse? Mudarse, vivir allá. Tener Pero, su mi amor, domicilio. con la yo siempre he gente. vivido allá. No. Mis padres están allá y voy con Es que mucha usted como frecuencia. nacional, usted Pero está en provincia estamos Puerto Plata, equivocados. provincia Santiago, Estamos provincia equivocados. ¿Quién Independencia. ha dicho que tú tienes que estar ahí siempre? Pues no, tú lo que tienes que estar peleando por la zona. ¿Dónde está su contrato de luz? Ah, ¿en Sosúa, en Santiago? En 3 lugares, en Sosúa, en Santiago y en Mella. En los 3. Diputado, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Qué lástima que se nos fue el tiempo porque teníamos que hablar de las abiertas y las cerradas, pero será en otra Eso ocasión. se va a hablar en el 2030 con Dios adelante. Ay, santo padre. Francisco Matos ha conversado con nosotros. No se muevan de allí que esto está viral.